¿Cómo están? Bien, bendecidos y en victoria. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, me presento una vez más ante ti, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar su palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer antes de empezar, porque la hermana Linda tocó una parte ahí. Tocó una parte ahí de que por qué somos como somos, o éramos como éramos. Y eso es lo que quiero que entendamos. Casualmente ayer el Señor permitió tocarlo. Romanos 8:20. Para que entienda que lo malo que yo tenía, que usted tenía o que tiene, si todavía lo tiene, no es algo suyo. Fue algo puesto para nosotros para poder ir a los pies de Jesús. Y eso es lo que nos manifiesta. Miren, porque la creación fue sujetada a vanidad. Quiero que la creación es usted, soy yo, y son toda la humanidad, llamémoslo de esa manera. Miren, porque la creación fue sujeta a vanidad, o sea, la mentira. Aquí usted va a estar creyendo un montón de cosas y así ponga poniéndole que es vanidad, es algo vano, es alguna mentira. No por su propia voluntad. Entonces, para que sepa que si hace lo malo, fue sometida a desobediencia. ¿Para qué? Para poder llegar a los pies de Jesús. No que fue sometida, no es que dice, no, yo quise ser malo. No, ahí está claro, la palabra lo dice, mire. Sujetado a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del cual la sujetó en esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nosotros teníamos? Es Cristo Jesús. Entonces quiero que entienda que lo malo que usted tenía o tiene, si todavía lo tiene, es porque fue sometido a eso. Pero también debemos de saber que eso somos sometidos, pero una vez que llegamos a Jesús debemos de ser diferentes. Eso ya llamémoslo que es una esclavitud, pero una vez que Jesús llega a nuestra vida, Él nos liberta y nos hace libre y ya dejamos de estar, miren, sujetados a esa vanidad o esa voluntad, porque el mismo Padre que nos sujetó, Él mismo nos liberta a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Vamos a leer un Jeremías, solo era para que entendiéramos, porque la hermana Linda comenzó por eso. Y quiero que entendamos que cuando el Señor me escucha, hace que escuche algo y me da la respuesta de algo, pues entonces la pongo como en el caso de ahorita para que sepamos, no quedemos, pues si yo, ¿por qué será que soy malo? No, es que fue sometido a desobediencia. Quiero que entendamos. Fíjese que el Jeremías 7:1 en adelante, el título, como hemos mencionado, por lo menos en la computadora o en el programa que tenemos acá, no aparece, pero dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. O sea, entrar en la senda de Jesús o en el camino de Jesús y mejorar vuestras obras. O sea, ¿cuáles obras hay que mejorar? Las malas de repente que todavía puede haber en algunos cuantos, alguna persona. ¿Estamos entendiendo? Eso lo dice. Aquí el Señor se lo manifiesta, eso se lo manifiesta al profeta Jeremías. Y ahora en este momento pues es para nosotros también. Miren, la palabra de mi Padre que vino a Jeremías diciendo, ponte y a la puerta de la casa de mi Padre y proclama ahí estas palabras, o sea, háblalas ahí estas palabras a ese mi pueblo, es lo que debe entender. Y di, oíd palabra de mi Padre, toda Judá, los que entráis, dice, por estas puertas para adorar al Padre. Así ha dicho mi Padre de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. O sea, hay que cambiar. Y os haréis morar en este lugar. O sea que si nosotros cambiamos y mejoramos, pues vamos a estar el tiempo que el Señor permita donde nos tiene. Pero si no, hay gente que va a ser cortada. Bueno, es cortada todos los días, quiero que sepamos. Porque todos los días más de algún millón se muere en el mundo, si no es que es más. Entonces hay gente que es cortada, hay gente que se va porque se tiene que ir
Y hay gente que es cortada porque definitivamente a veces están haciendo lo malo. Se han fijado que, no digo que todos, pero la mayoría de la gente que anda matando, lo matan matando. Lo matan también. O sea, no duran mucho, pues, porque no dan buenos frutos. No dan buenos frutos. ¿Estamos claros? Vuestras obras, dice, os haré morar, dice, en este lugar. No fíes en palabras, mire lo que vaya manifestando, de mentira. De mentira. ¿Quiénes profetizan las mentiras? Los que se dicen ser profetas, los que se dicen ser pastores y en realidad son una patraña de mentirosos. Los que a usted le pueden decir, mire, si usted ofrenda, si usted pacta, va a ser prosperado. Eso es lo que nos manifiesta la palabra, pero lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos entrando aquí. No fíes, dice, de las palabras de mentira, diciendo templo de mi padre, templo de mi padre, templo de mi padre es este. Pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. O sea que enteramente sabemos nosotros, vaya, que nosotros somos templo, pero Judas nunca hizo lo correcto del Señor. ¿Estamos claros? O sea, quiero que entendamos, el ladrón de la cruz, uno de ellos pues sí se salvó al final, pero el otro nunca hizo lo correcto para el Señor, lo dice la palabra. Y eso es lo que entendamos. Vamos a decir, Herodes nunca hizo lo correcto ante el Señor. Hay quienes hicieron lo malo, pero fueron corregidos por el Señor. Podemos ver a uno de ellos es Saulo, que posteriormente se llama Pedro, ¿verdad? O Pablo. Okay. Entonces podemos ver, él hizo lo malo, pero una vez que él descubrió la verdad, que el Señor le permitió quitarle esas escamas que tenía, entonces él empezó a ser diferente. Pero hay quienes llegan hasta el final siendo lo que son, instrumentos de deshonra. Si dice verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. O sea que se acuerde que el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como quieres que te miren, tienes que ver. Como quieres que te hablen, tienes que hablar. Como quieres que te traten, tienes que tratar. Entonces, y ese es el prójimo. Os haré, dice, morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis, miren, confiáis, hay gente que confía en esto, en palabras de mentira. Confiáis en palabras de mentira cuando la persona le dice, mira, todo está bien, aunque sepa de repente en algún momento que no está haciendo las cosas bien. O sea, si usted puede decir, bueno, con tal 10 meses no me importa de dónde traigas el dinero. No, está mal. Si está robando, está mal. Si está matando, está mal. Si está adulterando, está mal. Si está odiando a su prójimo, está mal. Si está mal queriendo a su esposa o su esposo, está mal. Si está mal queriendo a su hija, a su hijo, está mal. Si está mal queriendo a su vecino, está mal. Y esas cosas no van a cambiar, pero hay que decirlas como tal. Bien, pero la gente se confía, dice, en palabras de mentira. Hay quienes oigo yo que dicen, no, si una cervecita no te hace nada. Yo estoy claro, me dice usted, ¿le hará algo el Señor? ¿Una cerveza? No. Pero yo les voy a preguntar, ¿qué me dice? Si me hará algo, ¿me beneficia en algo? Pues no, entonces si no me beneficia, ¿para qué puedo echarme una cerveza? O un cigarro, por decir algo. Si no me beneficia en lo absoluto. ¿Me ayuda en algo? En nada. Porque ¿qué es lo que puede hacer alguien? Alegrarse un par de horas. Porque una vez que cae bajo, eso se fue abajo. Vos dicen que se le apagó la llama. Vuelve a quedar con aquella incomodidad. Hay gente que dice que le duele la cabeza. Y cuantas cosas vienen. Pero a veces la gente prefiere creerle a la mentira. Miren, confiar en palabras de mentira. Quiero que entendamos que estas palabras no solo son de un pastor, no solo son de un profeta, también es de la misma persona. Cuando de repente a usted lo quiere hacer caer, le dice, echémonos una cervecita y una cervecita no se hace nada. Y tal vez alguien está cipote, le dice, no, mi papá se va a dar cuenta. No, si solo te comes una hoja de mango cerrado, de qué sé yo, un confite y nadie se va a dar cuenta. Y de repente se la tomó. Y tal vez una no le hizo nada, pero 2 y 3, ya cuando llegó con la cuarta y la quinta, ya la cosa le cambió. Ya empieza a reírse solo, empieza a hacer
como burla de la gente, pues cuando empieza ya andan como ¿cómo es? Cuando ya no andan coordinados. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Reírse de las tonteras, porque eso es lo que hace la gente, no es que hace, o ridiculece, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, pero aquí, confiad, dicen las palabras mentirosas. Cuando dije, no, que vos sos más macho cuando haces esto. Y luego nos dice aquí, que no aprovecha. Entonces, si es algo que no le va a aprovechar, ¿para qué lo va a hacer? ¿Para qué lo puede hacer? Pero vamos a seguir. Hurtando, dice, matando, adulterando, jurando en falso, todo eso lo hacíamos nosotros. ¿Qué? Hurtábamos, matábamos, adulterábamos, jurábamos en falso. Eso era lo más fácil, decir a alguien ahí, mira, por 10citos, aunque decíamos diferente, yo lo quiero que entendamos. ¿Por qué? Porque como andamos en la mentira, hacer ese juramento era como nada, entonces. En falso, incesando a Baal. Quiero que entendamos que cuando dice esta palabra se refiere a ídolos y se refiere a Satanás. Y andando, dice, tras, miren, dioses extraños que no conociste. Porque vamos a poner un ejemplo. Alguien puede decir, ¿cómo que se llama ese santo que me olvida ese de ahí? Exiomo. No tengo ni la más remota quién fuese. Entonces, por decir algo, yo anduviera detrás de... No tengo ni la más remota quién es Exiomo. Entonces, miren, que no conociste. Entonces debemos de entender que no sabemos, yo no sé ni siquiera quién es, si es fue algún cura o por qué lo catalogaron por lo que lo catalogaron. Entonces por eso que no conociste. Vendréis, dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocada mi nombre. Y diréis, librados somos para seguir deshaciendo todas estas abominaciones. Da a entender todas estas cosas malas. Pero ¿por qué está diciendo librado? ¿Por qué? Bájeme aquí, por favor. Por la mentira del que... por la mentira, aquí en la palabra dice de mentira. O sea, le creen a alguien solo porque le dicen librados son, pero no es cierto, de las abominaciones, porque el pecado la persona lo tiene que pagar. Hemos mencionado, por decir, porque son personas que estuvieron cerca del Señor y están ahora ya en el lugar celestial. Por ejemplo, David se creyó la mentira, por decir, que viendo a la esposa de Urí, y luego después consumió el pecado. Entonces podemos ver que aunque David estuvo hincado, estuvo en ayuno y estuvo haciendo todo lo que estuvo haciendo, el hijo siempre murió. O sea, el pecado debe de morir, y eso es lo que nos manifiesta el Señor. 11. En cueva de ladrones, dice, delante de vuestros ojos, miren, está esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Eso es cueva de ladrones, está invocado mi nombre. Debemos de entender que cuando hay lugares donde están haciendo las cosas, pero no están haciendo las cosas como son, así es como lo llama el Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor limpió el templo? Le dijo, en cueva de ladrones han convertido mi templo. Y eso es lo que debemos de entender, cuando están haciendo todas esas cosas que no agradan al Señor. He aquí, dice, que también yo lo veo, dice el Padre. O sea, lo que manifestaba nosotros ante Él, estamos desnudos. No hay nada que pueda ocultarse ante Él. 12, ¿verdad? Nada se puede ocultar ante los ojos de Él. Sí. Andad ahora, dice, a mi lugar, en Silo, donde hice morar, dice, mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo. O sea, fue destruido por la maldad del pueblo, de la gente o de los hijos. Quiero que entendamos. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Padre, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, ¿qué es lo que el Señor hace? Por decir, a través del instrumento de la hermana Linda o mi persona, es llevar la palabra, decir, mira, el que está robando no robe, el que está adulterando no adultere. Entonces es lo que nos manifiesta aquí. Hablé desde temprano sin cesar. Ustedes hemos manifestado, lo puede escuchar a través de la radio, a través del televisor, a través de
del teléfono, a través de un predicador en un bus, en una esquina, en un templo o en un lugar como el que estamos aquí, siempre van a estar escuchando lo que el Señor nos demanda. No oíste, dice, y os llamé y no respondisteis. Cuando de repente uno pues no va, cuando rechaza la palabra. Haré también, dice, a esta casa, dice, sobre la cual es invocada mi nombre, en la que vosotros confiáis, pero quiero que entendamos, confiar da a entender, pero cuando estás haciendo lo malo, crees que porque vas a la casa de oración o estás en esa comunión, pero no dejas de hacer lo malo, eso es lo que nos manifiesta. Y a este lugar dice que di a vosotros y a vuestros padres como hice asilo. Os echaré de mi presencia, miren, o sea, los voy a quitar, ya no los voy a ver de mi presencia, como eché, dice, a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Tú pues, quiero que entendamos que hay momentos que el Señor manifiesta eso. Yo lo digo, yo recuerdo me recuerdo que nosotros estábamos un tiempo que unas personas dejaron de llegar cuando nos reuníamos en Comayagua, no sé si se acuerdan, hermano Linda. Entonces, pues decidimos nosotros irlos a visitar a ellos allá. Y los estuvimos visitando. Y luego un día sentí que el Señor me dice, no, ya no vayas. Pues eso fue la última vez que fui. Pero quiero que entendamos por qué suceden esas cosas. Porque lo dice así, miren. Aunque nosotros hagamos otra cosa, el Señor dice, lo vas a estar haciendo, pero yo no te voy a escuchar. Y aquí lo manifiesta, miren. Tú pues, dice, no ores por este pueblo. O sea, Él está hablando en ese momento al profeta Jeremías. Miren. Tú pues, dice, no ores a este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Y volvemos a repetir a David. ¿Cuánto tiempo David estuvo clamando? ¿De qué le valió? De nada. No le valió de nada. ¿Por qué? Porque el pecado debe morir. Si usted no cambia, de nada sirve que esté haciendo algo, que esté rogando, porque no nos va a oír si no hay un cambio. Si hay un cambio, sí. Hay un rey que el Señor le mandó a decir lo que él iba a hacer, pero ese rey inmediatamente se echó en silicio, dice, y todo, rasgó sus vestidos y se arrepintió. Entonces el mismo profeta, no hay otro, pero igual el de Nínive también, ¿verdad? El mismo profeta, el Señor le dice al profeta, ¿te diste cuenta? Le dice, que se arrepintió. Entonces, cuando la persona se arrepiente, el Señor entonces desiste de hacer lo que pensaba hacer. ¿Verdad? ¿Estamos claros? No te oiré. ¿No ves lo que estos hacen, dice, en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen las leñas, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Sí. Y para hacer, dice, ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. Recuerden que cuando dice dioses ajenos así, con D minúscula, se refiere a la idolatría. Eso es lo que quiero que entendamos. Para provocarme a ira. Me provocarán, dice, ellos a ira, dice el Padre. No habrá más bien, dice, no habrá más bien, dice, no obran más bien ellos mismos su propio problema, o excavan, como dice, su propio hoyo. O sea, lo que nos enseña es que a él no lo perjudicamos los que hacen esas cosas. Se perjudica a sí mismo. Miren, no obran más bien ellos mismos su propia confusión o sus propias obras. O sea, el que anda haciendo en esa cosa de lo malo, lo que hace es añadir más pecado a sus pecados, y eso es lo que más problema a su problema. Por tanto, así ha dicho mi Padre el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderá y no se apagará una vez que la ira del Señor llega. Voy a leer un poquito más, porque yo pensaba llegar nomás hasta el 20, al 20, pero quiero un poquito más después de ahí, porque hay una parte de lo que Él nos dice, lo que va a ocurrir después, pero había que leerlo todo, pero espero que aunque sea un poquito.
Así ha dicho mi Padre de los ejércitos, Padre de Israel, añadid, dice, vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo, dice, con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de los holocaustos, o sea, de los sacrificios, es lo que dice, y de víctimas en el día que los saqué de la tierra de Egipto. O sea, el Señor lo que Él siempre quiso es que nosotros nada más lo adoráramos en todo momento y no en sacrificio. El sacrificio lo hicieron los demás. Mas esto les mandé diciéndose, escuchad mi voz y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé, o sea, lo que Él nos dice en los mandamientos, los estatutos, haciendo lo que a Él le agrada, para que os vaya bien. Entonces debemos de entender que si a alguien no le va bien es porque no está haciendo las cosas. Porque quiero que entendamos, hay quienes que creen, vosotros no, aquí nos quedamos ahorita, ¿no? Sí. Vosotros me seréis por pueblo y andáis en todo camino os mandé para que os vaya bien. Aquí quiero que entendamos. Hay gente que cree, y lo digo que hay gente que cree porque yo también lo creía, que cuando andaba en el mundo me iba bien. ¿Y por qué les digo que me iba bien? Porque vendía mucho, ganaba mucho dinero, y cuánta cosa me salía, en el caso del hombre, un montón de mujeres, un montón de amigos que son falsos cuando anda uno en el mundo. Pero creemos que nos va bien. Creemos que cuando hacíamos un negocio mal o pando, como se llama, creíamos que era porque éramos buenos o porque nosotros las sabíamos todas. No. Esa es una mentira de Satanás. Porque lo bueno, cuando a usted le llega ese dinero, le tiene que rendir. Le tiene que ajustar y le tiene que sobrar. Y cualquier cosa en la que ustedes emprendan, van a ver la prosperidad enteramente en el Señor. ¿Cuándo estamos con el Señor? Y no oyeron, dice, ni inclinaron su oído, o sea, no le pusieron cuidado a lo del Señor, es lo que no me manifiesta. Antes caminaron, dice, en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, cuando usted deja de estar haciendo las cosas que al Señor le agrada, no crea que va echando un paso para adelante, no, lo echa para atrás. Pero aquí nos manifiesta, miren, hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié, dice, todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin, o sea, la palabra ha estado desde inicio, como dice, desde Génesis, vamos a llamarlo como la Biblia, hasta Apocalipsis, porque siempre ha habido quien nos manifieste la palabra. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que anduvieron endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres, o sea, hacer lo más malo que ellos hicieron. Eso es lo que nos manifiesta la palabra. Tú pues les dirás, dice, todas estas palabras, pero no te oirán. O sea, por decir, va, lo que estoy hablando ahorita, espero que sí lo escuchen, pero él da a entender ahí, cuando alguien no quiere, es por aquí me entró y por aquí me salió. Aquí dice, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Padre, su Padre, ni admitió, dice, corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. O sea, pereció la verdad, yo les diría aquí, como dicen, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ustedes se fijan, antes, por decirlo, la ropa, ¿verdad? Que antes la gente usaba pantalones dañados por la pobreza que había. Hoy no. Hoy lo hacen por la pobreza, pero no del dinero, sino de la mente. Porque eso está en la mente. Yo nunca escuché una palabra que Jesús haya andado en harapos, porque cuando anda la gente ropa rota, eso es demostrar pobreza, pero no aquí, sino aquí. Así es. Les dirá, dice, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Padre, su Padre, ni admitió corrección. O sea, que prefirieron, al que estaba robando, prefirió seguir robando, al que estaba adulterando, prefiere seguir adulterando, dice, ni omitió corrección, o sea, no cambió.
no quiso seguir en el camino. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Ellos no creen nada de las cosas de la palabra, sino en la mentira, en la vanidad. Cortad tus cabellos, dice, y arrojadlos y levantad llanto sobre las alturas, porque mi padre ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho, dice, lo malo ante mis ojos, dice el Padre, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre. Miren, amancillado. Amancillado es cuando, como adulterio, ¿verdad? Como algo así. Y han edificado los lugares altos de Tofe, que está, dice, en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. O sea, ni lo pensé, porque hubo un tiempo que quemaban a los hijos y a las hijas, y hubo otro tiempo que se los comían. Pero quiero que entendamos que lo que nos dice el Señor, ¿ve? Ni subió, o sea, aquí quiero ver, cosa que yo no les mandé. O sea, lo hicieron ellos creyendo que hacían lo bueno, pero el Señor no les mandó. Ni subió, dice, en mi corazón, ni se me cruzó por la mente. Por tanto, aquí vendrán días, dice, ha dicho el Padre, en que no se diga más Tofe, ni valle de hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofe por no haber lugar. Bueno, eso continúa, pero hasta ahí lo voy a... Bueno, ya casi estamos en el... bueno, este último voy a leer. No, hasta aquí. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de la ciudad de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría y la voz del esposo y la voz de la esposa, para que la tierra será desolada. Yo espero en el Señor, pues, que atesoremos esa palabra y podamos ir cada día entendiendo qué es lo que al Señor enteramente le agrada para con nosotros, qué es enteramente lo que a mí me va a ayudar, qué es lo que me va a purificar, ¿verdad? Porque como dice la palabra, creo que está en Corintios, no sé si es 2:5 por ahí, donde dice que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Entonces, para que enteramente nosotros hagamos las cosas que enteramente le agradan al Padre, a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te pido que atesores esa palabra en mi corazón, pero que sobre todo me permita ser hacedor y no solo un oidor olvidadizo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén. Damos gracias al Señor.